tuvo efecto obviamente en función de que hubo un sector del transporte que no operó, porque hubo piquetes y cortes en los accesos en la capital, y esto también impactó en algunas actividades, por ejemplo la actividad educativa, pocas escuelas tuvieron clases, con lo cual te diría que el balance en general no es ni tan pesimista como lo planteó el gobierno, ni tampoco tan optimista como lo plantearon los gremialistas, pero sí es cierto que fue más importante que el que hizo Moyano el año pasado, ¿no? Terminó con un acto en Plaza de Mayo, algo a lo que no se venían animando en las movilizaciones de la CGT por aquel desplante de hace un año y medio que hubo violencia sobre el estrado. Terminó cerrando Pablo Moyano. Y yo te diría que si tomamos toda la protesta, hay dos destinatarios muy claros y directos. A ver, ¿a quién estuvo dirigido? Exactamente. Bueno, en primer lugar, lo más explícito es la política económica del gobierno, con todo lo amplio y ambiguo que tiene esto. Recordemos que la última cifra, en general las protestas gremiales tienen que ver mucho con la situación del empleo. La última cifra que se conoció, correspondiente al último trimestre del año pasado, marcó un desempleo del 9,1% a nivel nacional, que implica casi 2 puntos por arriba de lo que había sido diciembre del 2017. Pero bueno, esto no fue planteado solamente por una cuestión vinculada con empleo, sino con la política económica en general. Acá están, los de hoy fueron los gremios más combativos, los más enemistados y enfrentados con el gobierno, los que no se vienen juntando para dialogar distintos aspectos que tienen que ver con cuestiones laborales. Es decir que, de alguna manera, son los más opositores a la gestión de Macri. En este sentido, el mensaje es claro y, de alguna manera, busca ir sembrando, en todo caso, un planteamiento que erosione y desgaste al gobierno, y con un planteo de base de sectores que apoyan claramente a la expresidenta Cristina Kirchner. Sobre todo esto, y teniendo en cuenta que estamos ante un año electoral, ¿no? Porque más allá de mostrar el descontento, está claro que el gobierno no va a cambiar su plan de política económica en los próximos meses, ¿no? Este es el primer destinatario. Yo te diría que acá el mensaje, oídos sordos, no hay posibilidades, como vos bien decís, mucho menos en este corto plazo que nos lleva hasta las elecciones, con lo cual es una cuestión más retórica que con objetivos concretos. El segundo destinatario, y no menos importante, es la interna propia de los gremios, sobre todo vinculado con la CGT, que oficial y orgánicamente no adhirió al paro de hoy. De hecho, no estuvieron allí representados los gremios más grandes, como puede ser el de alimentación, el de la construcción y demás, que son en general más dialoguistas, que están teniendo una postura de mayor digamos, diálogo y colaboración con el gobierno en muchos aspectos, que han venido negociando cuestiones como, por ejemplo, la devolución de fondos para las obras sociales, que están en este momento conversando algunas otras alternativas y que hasta ahora venían planteando públicamente que no veían el contexto como para hacer un paro, que creían que podía agravar más la situación. Ahora bien, casi en línea con lo que dijo hoy el presidente Macri, ¿no? Muy en línea. Muy en línea. Ahora bien, el año pasado ocurrió también que primero hubo una movilización de camioneros impulsada por Moyano con algunos gremios más chicos, que terminó detonando 11 días después una reunión de la CGT en la cual se resolvió ir al paro. Entonces, ahora lo que puede pasar, y hubo algunos mensajes destinados a la interna de la CGT, tiene que ver con, en los próximos 10 o 15 días, la cúpula de la CGT se tiene que reunir y allí resolverán a ver qué hacen. Si es que atienden un poco esta demanda, este reclamo de hacer un paro general. ¿Un nuevo paro? Exactamente. O si por el contrario, siguen en esta negociación un poco por abajo de la mesa con el gobierno, que por ahora los mantiene un poco en calma y que evita que la situación estalle definitivamente. Yo te diría que en este punto es donde hay que mirar más atentamente, porque es donde puede haber alguna novedad en las próximas 2 semanas. El mensaje directo a la cúpula de la CGT, que allí haya un debate interno, que algunos sectores empiecen a desgranarse apoyando una nueva medida de fuerza, que obviamente contaría con el apoyo de los gremios que acompañan a Moyano, dentro de ellos las dos CTA, y que se termine transformando en un paro general. Y esto se definiría entonces en las próximas 2 semanas. Exactamente. Con una posible nueva fecha de paro. Exactamente, hay que ver cómo se da esta discusión al CGT. Hasta ahora te diría que la mirada era: no es momento para hacer otro paro, pero lo de hoy se sintió. A nivel nacional fue bastante dispar, hubo algunas provincias donde tuvo un efecto más importante que en otras.
En la capital se sintió parcialmente, no fue como un paro general, pero tampoco fue un día normal. Yo te diría que, visto desde el moyanismo, fue más importante que el del año pasado. Habrá que ver si alcanza en este momento para arrancar a la CGT de los brazos del gobierno y terminar acercándolos a otra movilización y eventualmente un paro general. Ahora, Jorge, hablábamos recién que no podemos dejar de ver que estamos ante un año electoral y que también hay muchísimos mensajes en este paro con respecto a esto. Y mientras tanto, el gobierno sigue desterrando el plan B. Hablamos del plan B corta, el plan Vidal. Bueno, es una como de las grandes incógnitas que están flotando en este momento. Periodo de muchas indefiniciones, más preguntas que respuestas concretas. Lo cierto es que en los últimos días el gobierno, el oficialismo en general, trató de ser más determinante en su mensaje respecto de que no hay posibilidad de que Macri no sea el candidato a presidente. Algunos elementos que se han reunido. En primer lugar, esta semana económicamente, o mejor dicho, financieramente está un poquito más tranquilo el dólar. Esto calma las ansiedades y los nervios. En la Casa Rosada ayer y hoy había un ánimo un poco más relajado que el de la semana pasada. Contribuyó fuertemente la medida que se anunció ayer a la mañana, por el cual se facultó al Banco Central a poder intervenir aunque estén dentro de las bandas de flotación, algo que hasta entonces no se podía. Claro, la banda de no intervención que ya no es tal. No es tal. El Banco Central puede intervenir aunque no se llegue al techo de 51 pesos. Esto calmó un poco y hoy hubo dos mensajes muy contundentes. Y claro, primero fue a la mañana un acto que compartieron Macri con María Eugenia Vidal, y allí la gobernadora tuvo un mensaje clarísimo respecto, dijo algo así: tengo la garra suficiente para estar 4 años más en la provincia acompañando al presidente Macri. Clarísimo. Clarísimo. Mensaje. Después más claro imposible. Habló de la obra que estaban inaugurando, dijo esto no sería posible sin el acompañamiento de la nación. Dejó en claro cuál es su postura en ese sentido. Por la tarde se conoció una foto de una cena que hubo anoche en la casa del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, que reunió por primera vez en mucho tiempo a los principales referentes de la nación, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Esa es la foto que estamos viendo aquí. Mirá. Yo te diría, yendo de izquierda... personalidades. Claro, por supuesto. Está Sebastián de Luca, que es el número 2 de Frigerio del Ministerio del Interior, Jorge Macri, intendente histórico del PRO, el primero del PRO, Vidal, Peña, Frigerio, Federico Salvay, jefe de gabinete de Vidal, Cristian Ritondo, el anfitrión, Santilli, vice de Larreta, Joaquín de la Torre, ministro de Vidal, Fernando de Andrey, secretario general de la Presidencia, Horacio Rodríguez Larreta y Francisco Quintana, que es presidente de la legislatura porteña. Bien, es el que está de pie. Está de pie. Bueno, esto es todo lo más importante que puede representar al PRO sacando a Mauricio Macri. El mensaje, el que se encargó de tuitear la foto fue Jorge Macri, quien se quedó a cargo de la difusión y del mensaje para que se entienda cuál era el sentido de esta reunión. ¿Y cuál era el sentido de esta reunión? MM 2019. Mauricio Macri 2019. Todos en respaldo a la candidatura del presidente, la reelección de María Eugenia Vidal en provincia y Rodríguez Larreta en la ciudad, demostrando de alguna manera que están todos comprometidos detrás de esta triple reelección y que no hay posibilidades de evaluar una posibilidad de que Vidal sea el plan alternativo, como venían presionando sectores muy importantes del establishment, sobre todo económico, y los mercados que estaban inquietos por esto. El gobierno cree que también da certidumbre políticamente al decir con nitidez: no hay otra alternativa que Macri para la presidencia. Ahora, Jorge, ¿cuál es la lectura que tenemos que hacer si esto se tiene que repetir tantas veces? ¿Cuántas veces ya hemos hablado de se da por terminado el plan B, se clausura el plan B? Pero hay que repetirlo 1 y 1000 veces. Mira, yo creo que va a estar dando vueltas, y a medida que se acerque el 22 de junio, que es el día de la definición de los candidatos, puede seguir dando vueltas. Tengo la sensación de que no hay ningún margen dentro del oficialismo, no solo de la Nación de Casa Rosada, sino de la provincia de Buenos Aires, para que se active el plan Vidal, excepto un escenario
excesivamente tremendo para el gobierno. Claro. Y esto te diría que más allá, hay 2 o 3 motivos por los cuales es absolutamente improbable hoy eso. En primer lugar, el propio Macri, por una cuestión de personalidad y de liderazgo político, entiende que Cambiemos es lo que es y el PRO es lo que es porque él es el líder. Entonces se entiende que después de haber pagado un costo muy alto en este primer mandato, de algún modo quiere ser el protagonista de lo que él entiende que va a ser una gestión más provechosa o que le puede dar mejor imagen hacia adelante. Bien. Entiende que el liderazgo es él. Sí. En segundo lugar, porque hay una lectura de que si Macri se corre para bendecir a Vidal, sería el final del gobierno, un síntoma de enorme debilidad que de algún modo también condenaría a su heredera virtual. Claro, ¿no? ¿cómo seguiría estos próximos meses con Muy este difícil, signo de tanta muy difícil, debilidad, sobre ¿no? todo si Vidal no se da vuelta y dice yo voy a hacer algo totalmente distinto. Y el tercer motivo es porque las encuestas marcan que hay un deterioro de todos los representantes de Cambiemos, con lo cual la imagen de Vidal no es intención de voto no es muy superior a Macri cuando lo miden. Es muy interesante esto que estás marcando, porque lo primero que uno piensa es, bueno, si Vidal es justamente la funcionaria con mejor imagen dentro de Cambiemos, ¿por qué no se activa este plan? Bueno, no hay tanta diferencia. En provincia de Buenos Aires sí, hay unos 10 puntos de diferencia entre María Eugenia Vidal y Macri, pero a nivel nacional, cuando se sondea intención de votos, no hay una gran diferencia. Y esto tiene que ver con que a todos les pegó en distinta medida en el oficialismo la caída muy brusca que evidenció Cambiemos como marca, como significado político, que le impacta a Macri porque es el principal responsable, claro, pero también disminuyó María Eugenia Vidal y el propio Horacio Larreta. Y si la diferencia entonces de votos que tendría, o de puntos en realidad en este caso que tendría Vidal con respecto a Macri no es tan amplia como vos decís, es mayor aún el riesgo de jugarse y dejar a su líder de lado, ¿no? Porque eso no es garantía de nada. Absolutamente. Sería leído, y así lo transmitieron actores locales y del exterior, sería leído como un síntoma muy profundo de debilidad. Complicaría mucho la gestión en lo que quede de acá hasta diciembre, el 10 de diciembre, cuando tienen que entregar el mando, y además no se garantiza que Vidal no cargaría de alguna manera con todos los déficits que se le atribuyen al gobierno de Macri. Claro, ¿por qué no cargaría con eso? Claramente, o sea, podrían hundir también el plan B en 2 o 3 semanas si es que no va bien. Entonces son muchos los riesgos frente a una hipótesis no comprobada de que a ella le podría ir mejor enfrentando a Cristina Kirchner, por ejemplo. En consecuencia, yo creo que ese hipotético plan B hoy no tiene chances, excepto en el caso que se deteriore demasiado la situación económica, que haya mucha inestabilidad, mucha presión sobre los días finales del cierre, pero no hay ninguna voluntad en el oficialismo de hacerlo. Ahora, Jorge, para ir cerrando, esta foto entonces, muy interesante que nos traes acá, lo que también intenta demostrar es, María Eugenia Vidal es una más del equipo. Yo te diría que siempre se pensó en un trípode político electoral debajo de Macri que integran Vidal, Rodríguez Larreta y Marcos Peña como representante de Macri. Te diría que ese trío es el que lidera la dinámica en estrategia electoral y que acá están acompañados, cada uno se llevó 2 o 3 propios, ¿no? Bien. O sea, vos tenés a Peña con Frigerio, con De Luca, que representan al gobierno nacional, y de Andrés. Vidal con Salvay y con Vidal Macri. con Salvay, con Marcos Jorge Peña Macri. y con Joaquín de la Torre, Larreta con Santilli y con Quintana. Claro. O sea, todos han ido, digamos, contribuyendo a esta mesa que tiene ese trípode de decisiones centrales. Un trípode que se conoce hace mucho, que tiene mucha sintonía, pero que también sufrió mucho las tensiones de los últimos meses, sobre todo cuando había una demanda muy fuerte de Vidal y Larreta sobre Macri, sobre Peña, para que reaccionaran, para que dieran una señal ante la opinión pública por los problemas de aumentos de precios, por las dificultades sociales que atravesaba mucha gente, veían una gran inacción. Macri no estaba convencido de dar esas señales. Bueno, finalmente todo eso decantó cuando vino el gran consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba. Puso los números sobre la mesa. Y lo convenció rápidamente a Macri y a Peña y de alguna manera respaldó lo que venían insistiendo Vidal y Larreta. Te digo que en algún momento hubo
te diría que amenazas de autonomía política, es decir, nosotros vamos a hacer la campaña por las nuestras si no nos prestan atención. Ahora, cuando nombrás dos patas de ese trípode, casi que lo mencionás como un apellido compuesto, Vidal Larreta. Sí. Lo nombrás así. En general van en tándem. Van en tándem. Sí, Vidal es políticamente, o sea, el padre político es Macri, pero yo te diría que el primus inter pares es Larreta. Claro. Entonces tienen mucha sintonía, trabajaban mucho cuando estaban en la ciudad y de alguna manera se siente cobijada y acompañada por Larreta. Después habrá que ver el futuro lejano si tienen caminos separados. Pero hoy van en tándem, sobre todo los unió mucho esta cuestión de tratar de disuadir al presidente y al jefe de gabinete Marcos Peña de que dieran signos y señales hacia la sociedad, de entendimiento de la situación que estaba pasando. Ahí vino la serie de medidas, claro, los acuerdos de precios, el tema monetario para frenar la subida del dólar. Bueno, todas estas decisiones de las últimas semanas, con lo cual ellos se sintieron un poco comprendidos y abarcados y permitió esta foto. Yo te digo, me arriesgo a que hasta hace un mes esta foto estaba difícil. Bien, logrado entonces. Ahora sí. Muchísimas gracias, A vos, Jorge, un Eleonora. placer como siempre. Y vamos a seguir hablando del paro. Esto que hablábamos hace un ratito con Jorge Liotti, bueno, no todos los gremios han adherido a este paro, entre ellos los remiseros. Está aquí con nosotros Alejandro Poli, es secretario general del Sindicato de Remises. Bienvenido, Poli, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, a ver, ¿por qué decidieron no parar? Bueno, primero nosotros participamos en las 62 organizaciones que conduce el compañero Ramón Ayala y por